¿qué tal amigos del Jurisconsciente? ¿Cómo están? Los saludo otra vez con mucho gusto. Mi nombre es Domingo Alanís. El día de hoy, 26 de marzo del año 2020, seguimos platicando un poquito respecto del razonamiento probatorio en el procedimiento penal acusatorio. El día de hoy de lo que nos toca platicar es respecto del estándar probatorio en la audiencia de juicio. Bien, en la audiencia de juicio, contrario a lo que veíamos en la audiencia inicial, el estándar probatorio es muchísimo más alto. O como lo conocen, o como se conoce en nuestro país, la convicción del juez debe estar más allá de toda duda razonable. Es decir, en la audiencia inicial no era momento de acreditar nada. Era momento de establecer que se cometió un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que una persona lo cometió. En audiencia de juicio ya tenemos que acreditar que se cometió un delito, ya no un hecho que la ley señala como delito, sino un delito, y que una persona es plenamente responsable de haber cometido este delito que se pretende acreditar. ¿Cómo se estructura esta audiencia de juicio y en qué momentos va a realizar el juez una valoración de la prueba? Vamos a verlo. La estructura de la audiencia, después de la individualización y de asegurarse de que no haya alguna incidencia que haya de resolverse, lo primero que se tiene que hacer es darle uso a la gente del Ministerio Público para que realice sus alegatos de apertura. En estos alegatos de apertura es muy importante que la gente del Ministerio Público establezca de manera muy clara cuál es su teoría del caso. Recordemos que el juez o los jueces del Tribunal de Enjuiciamiento no tienen conocimiento de ninguna de las actuaciones que ocurrieron dentro de la investigación inicial, dentro de la investigación complementaria, ni respecto de lo que ocurrió en la audiencia intermedia. De lo único que tiene conocimiento el juez es del auto de apertura a juicio oral, en el cual vienen los hechos, así como los medios de prueba que fueron admitidos para su desahogo, pero no tiene conocimiento más allá. Por eso en esta parte es muy importante que la Fiscalía establezca de manera muy clara cuáles son los hechos, esos hechos en qué delito encuadran, pero sobre todo hacer lo que se conoce como la promesa probatoria, es decir, exponerle al juez de manera muy clara cuáles van a ser los testigos o los medios de prueba que va a haber, sin que, importantísimo aquí, sin que se incorpore información. Únicamente se le hará referencia al juez de los testigos y en términos muy generales cuál es la pertinencia o por qué es importante que escuche a estos testigos. Una vez que termine el Ministerio Público con sus alegatos de apertura, se le da oportunidad al asesor jurídico de existir y posteriormente se le da uso de la voz a la defensa para que realice también sus alegatos de apertura. Hecho lo anterior, ya viene lo más importante de la audiencia de juicio, que es el desahogo de los medios de prueba. En esta parte es muy importante que nuestros testigos viertan la información exclusivamente necesaria, es decir, no permitir que divaguen nuestros testigos. ¿Cómo vamos a lograr esto? Lo he dicho en algunos cursos que he dado, en algunas pláticas que he tenido. Lo más importante para poder ganar una audiencia es la preparación, después la preparación y por último la preparación. Tenemos que llevar muy bien preparados a nuestros testigos, sin que esto implique un aleccionamiento. ¿Cuál es la diferencia? En el aleccionamiento lo que hacen es una práctica indebida. Lo que hacen los abogados es decirle al testigo qué es lo que tiene que decir, es decir, pedirle que mienta ante una autoridad judicial. Y preparar al testigo es únicamente
generar esa comunicación que debe existir entre el interrogador y el testigo, para que tanto el testigo sepa a qué me refiero con determinada pregunta, y asimismo yo como litigante sepa cómo realizar determinadas preguntas, porque no todos nuestros testigos son iguales. Habrá testigos con menor preparación académica, testigos con mayor preparación académica, testigos especializados, como lo son los peritos, testigos técnicos, como lo son, por ejemplo, nuestros policías investigadores, y no puedo realizarles, o no es adecuado que les realice los cuestionamientos del mismo modo a diferentes testigos. Otra práctica que recomiendo no hacer es que no se lleve un cuestionario con pregunta-respuesta, porque esto tanto nos distrae a nosotros como también puede distraer a los testigos, pero esto también será materia de una cápsula posterior respecto de la litigación específica en audiencia de juicio. Aquí lo que nos ocupa en este momento es el razonamiento probatorio. Una vez que se desahogan los medios de prueba, vienen los alegatos de clausura. En los alegatos de clausura, entonces sí ya podemos ocupar la información que cada uno de nuestros testigos virtió. ¿Para qué? Para realizar nuestra argumentación. Importante, no es momento de argumentar ni en los alegatos de apertura, ni mucho menos en los interrogatorios. El momento de argumentar es precisamente en los alegatos de clausura. ¿A qué vamos a ir tendientes con nuestros alegatos en la clausura? Pues a generarle esta convicción al juez. Pero recordemos que nuestro sistema no es de íntima convicción, es decir, el juez tendrá que justificar por qué llegó a determinado fallo, tanto de absolución o de condena. Y aquí es muy claro el artículo 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice que podrá realizar la valoración respecto a su libre convicción, pero otra vez lo delimita, sin que esto signifique que sea una taxatividad, pero sí una delimitación a que tiene que ser de acuerdo a las leyes de la lógica y las máximas de la experiencia, es decir, con base en la sana crítica. Incluso si llegara a una sentencia, a la conclusión de una sentencia absolutoria, el artículo 405 dice que tiene que hacer el razonamiento de cuál es la causa de exclusión del delito. Incluso aquí nos pone causas de atipicidad, causas de justificación o causas de inculpabilidad, pero tiene que razonarlo de manera técnica. Recordemos que no estamos otra vez en un sistema de íntima convicción, es decir, el juez no puede decir, me convenció más la fiscalía o me convenció más la defensa. No, tiene que decir cuál fue la valoración que dio a cada uno de los medios de prueba. Pero muy importante, como la fiscalía tiene la carga de la prueba, es necesario que lleve todos aquellos medios de prueba que no permitan alguna salida alterna, es decir, que los hechos por los cuales se está acusando a una persona tiene que corroborarlos con los testigos que vayan a la audiencia de juicio oral. Para efecto de entender un poquito más el concepto de sana crítica, tenemos aquí una tesis aislada, que es la número de registro 22373, que a rubro dice: pruebas en el juicio oral, concepto de sana crítica y máximas de la experiencia para efectos de su valoración. De aquí nos habla precisamente de que la sana crítica es que el juez se tiene que guiar bajo las máximas de la experiencia, es decir, los conocimientos que día a día ha ido adquiriendo o que son conocimiento general de la sociedad, así como por las leyes de la lógica. Bueno, hasta aquí, amigos, esta cápsula del estándar probatorio en la audiencia de juicio oral. Esperemos que les haya gustado, esperemos que les haya servido.
El día de mañana estaremos transmitiendo en vivo para platicar respecto de las cláusulas que vimos durante esta semana. Vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas y estaremos transmitiendo en punto de las 9 de la noche del día de mañana, 27 de marzo del 2020, para que podamos darle continuidad. Podrán hacer preguntas, nosotros tenemos aquí, daremos respuestas, estaremos platicando un poquito más respecto del razonamiento probatorio en el sistema penal acusatorio, tanto en la audiencia inicial, en la audiencia intermedia, como en la audiencia de juicio. Esperamos que puedan ver nuestra transmisión